A esta profesora le voy a explicar sobre los cultivos transgénicos, voy a dar una breve explicación del tema. También voy a explicar un cuadro comparativo que es donde vienen los países, los años que fueron estos cultivos y las hectáreas y el porcentaje que tiene de cultivos estas áreas. ¿Qué son los cultivos transgénicos? Son cultivos que son modificados genéticamente, o sea, es decir, que su ADN se intercambia con otro. Te voy a dar un ejemplo, profe. Tenemos una manzana y esta es una papaya. Lo que hace la biotecnología es que agarra el ADN de la manzana con la papaya. El fin de esto es que la papaya cree una resistencia hacia las plagas y frutas y también que se haga una mejora hacia la nutrición de nosotros. Esto se hace para que se deje de usar los herbicidas, que son los que se encargan de eliminar las plagas, eliminar todo de insectos que hacen mal a la planta, todo tipo de enfermedad. Esto se viene haciendo desde tiempos antiguos, desde, por ejemplo, los aztecas, lo que ellos hacían, que el elote, el maíz, lo cruzaban con un plátano. Este fue un ejemplo que encontré. Y pues el plátano cuando salía ya de la mata, o del árbol, salía con semillitas así. Ese plátano, la parte blanca que comemos tenía puntitos negros que son como semillitas que le salían. Esto se puede decir que ya había existido desde antes y lo único que se ha hecho es como una mejora más a nivel científico, que es donde agarran el ADN, lo combinan con el de la papaya, es un ejemplo, y solo. De ahí voy a explicarle a continuación lo que viene siendo los países donde se usan los cultivos transgénicos en 4 años, las cantidades de hectáreas que usaron, el porcentaje de áreas que tienen cultivadas. En este cuadro comparativo voy a hablar sobre todos los países que usan cultivos transgénicos. Uno de ellos es Estados Unidos, que en 2001 destinó 35.7 millones de hectáreas para cultivo y se cultivó 67.9% de esas hectáreas. En 2002, 39 millones de hectáreas con un 66.4% de cultivos en esas hectáreas. En 2003 hubieron 42.8 millones con un 62.8% de cultivos en esas áreas. 2004 hubieron 47.6 millones de hectáreas con un cultivo de 58.8%. China en 2001 usó 1.5 millones de hectáreas para que se cultivaran 2.8% de esos millones de hectáreas. En 2002 se usó 2.1 millones de hectáreas para cultivar 3.6% de cultivos en esas hectáreas. 2003 usó 2.8 millones de hectáreas con 4.1% de cultivos en esas hectáreas. En 2004 fue 3.7 millones de hectáreas con 4.6% de cultivos en esas hectáreas. Brasil en 2001 no tuvo nada de cultivos transgénicos, tampoco en 2002. Hasta en 2003 empezaron a usar los cultivos transgénicos, que usaron 3.0 millones de hectáreas con un porcentaje de 4.4% de cultivo en esas cantidades de hectáreas. En 2004 usaron 5 millones de hectáreas con un porcentaje de 6.2% de cultivos en esas hectáreas. Canadá usó 3.2 millones de hectáreas en 2001 con un porcentaje de cultivos de 6.1. En 2002 usó 3.5 millones de hectáreas con 6.0 de porcentaje de hectáreas. En 2003 usaron 4.4 millones de hectáreas con un 6.5% de cultivos en esas hectáreas. En 2004 usaron 5.4 millones de hectáreas y hubo un cultivo de 6.7% de cultivos en esas hectáreas. En Argentina es otro de los mayores cultivadores de cultivos transgénicos, valga la redundancia. En 2001 usaron 11.8 millones de hectáreas para que se cultivaran 22.4% de cultivos transgénicos en esas hectáreas. En 2002 usaron 13.5 millones de hectáreas para un cultivo de 23.0% en esas hectáreas. En 2003 usaron 13.9 millones de hectáreas y hubo un cultivo de 20.4% en esas hectáreas. En 2004 usaron 16.2 millones de hectáreas con un porcentaje de 20% en todas esas cantidades de hectáreas. Pues básicamente lo que podemos darnos cuenta que en mayoría de todos los países se usan los cultivos transgénicos.
Esto es para el beneficio humano y para que se deje de usar un poco de los herbicidas y así no cause tanto daño hacia la salud. Esto sería toda mi exposición, profesora. Muchas gracias.